Bueno, en este video vamos a explicar con ejercicios y teorías qué son los límites laterales. Acá tenemos un ejercicio que dice calcular el límite f de x cuando x vale 2 usando límites. Entonces, dejamos de lado esta teoría y nos ubicamos en este gráfico. Dice que x vale 2, entonces nos ubicamos acá. Trazamos una función que nos da una imagen que nos lleva al 1.9, porque no está específicamente en el 2. Tenemos una referencia acá que sería 1.9. Trazamos la función, nos lleva una imagen de 1.9. Luego, tomamos otra referencia, que sería acá, le pondremos 1.5. Creamos la función y nos da una imagen de 1.5 siempre y cuando x vaya por el lado izquierdo. Entonces, ahora vamos a buscar el límite por el lado derecho. Nos ubicamos en el lado 2, trazamos una función, ya que vamos a venir por el lado derecho, trazamos una función que nos lleva a este punto, creamos una imagen que nos llega al punto número 4. Entonces, ¿cómo expresamos todo este gráfico en notación matemática? Simple, ponemos acá límite de f de x cuando x se acerca a la izquierda. Pero ¿cómo sabemos que va a la izquierda? Con el signo menos. Luego, acá en la derecha, también lo expresamos así. Límite de f de x cuando x va por el lado derecho. Si acá lleva un signo negativo siendo izquierdo, en el derecho le ponemos un signo positivo. Entonces, esto es igual, si vamos por el lado izquierdo, creamos una función que nos da una imagen al punto 2. Entonces acá es 2. Si vamos por el lado derecho, creamos una función que nos lleva a un punto que nos da una imagen al número 4. Esto es igual a 4. Esto quiere decir que el límite izquierdo es diferente al límite derecho. Entonces, en notación matemática se puede decir que el límite f de x, cuando va por el lado izquierdo, es diferente al límite de f de x cuando va por el lado derecho. Pero lo que queremos hallar es lo que dice ahí, límite de f de x cuando x es 2. Entonces vamos a lo que sería la teoría. Acá tenemos dos puntos. El primer punto nos dice, si el límite de f de x cuando va por el lado izquierdo es igual al límite, también es igual al límite de f de x cuando x va por el lado derecho, podemos decir que el límite de f de x cuando x es a es igual al límite, siempre y cuando sean iguales. Pero si el límite de f de x cuando va por el lado derecho es diferente al límite de f de x cuando va por el lado izquierdo, entonces este límite no existe. Y como el que se asemeja a este proceso, el que se asemeja es el punto 2, porque son diferentes, porque uno es 2 y el otro es 4, eso quiere decir que este límite no existe. Continuando con el tema de límites laterales, tenemos la siguiente expresión. Considere la función de f de x es igual a 3x menos 2 si x vale menor que 2. Y acá 4x más 2 si x es mayor o igual que 2. Determinar si existe el límite de f de x cuando x vale 2. Entonces nos ubicamos acá en el plano cartesiano, donde ubicamos al punto número 2, creando una función por el lado izquierdo, y asimismo creando una imagen que nos lleve al punto número 4. Y por el lado derecho hacemos lo mismo, creando una función que nos lleve creando una imagen al punto número 10. Entonces todo ese plano cartesiano de acá vamos a ubicarlo ahí, pero en notación matemática. Por solución, el límite de f de x cuando x se acerca por el lado izquierdo es igual al límite de 3x menos 2 igual a 4. Luego, límite de f de x cuando x se acerca por el lado derecho es igual al límite 4x más 2 igual a 10. Entonces, para saber que un límite va por el lado izquierdo, tenemos que colocarle un signo negativo. Y por ende, por el lado derecho, colocar un signo positivo. Pero acá nos pide determinar si existe el límite de f de x cuando x vale 2. Entonces,
yo acá tengo dos teoremas, donde el primero nos dice que si el límite de f de x va por el lado izquierdo, es igual al límite de f de x por el lado derecho. Entonces, el límite de f de x tiene el mismo resultado. En el otro teorema tenemos de que si el límite de f de x va por el lado derecho, no es diferente al límite de f de x por el lado izquierdo. Entonces decimos de que el límite de f de x no existe. Entonces decimos de que el límite de f de x cuando x vale 2 no existe, ya que por el lado izquierdo nos da el resultado número 4 y por el lado derecho nos da el resultado número 10. Y decimos que son resultados diferentes, como lo dice el teorema de acá. Ejercicios de límites laterales tenemos que g de x es igual a x más 3 si x es menor que 1 y 4 si x es mayor que 1. Nos pide calcular el límite de g de x cuando x equivale a 1. Entonces, el límite de g de x cuando va por el lado derecho es igual al límite de 4 cuando x equivale a 1, entonces nos da como resultado 4. Y el límite de g de x cuando va por el lado izquierdo es igual al límite de x más 3. Cuando reemplazamos x por 1, entonces sería 1 más 3 igual a 4. Nos pide hallar el límite de g de x cuando el equivalente de x es 1. Para poder hallar lo que se nos pide, tenemos dos teoremas y uno de ellos dice que si el límite de g de x por el lado derecho no equivale a lo mismo que el límite de g de x por el lado izquierdo, entonces decimos que el límite de g de x no existe. Y en el segundo teorema dice que si el límite de g de x por el lado izquierdo tiene el mismo valor que el límite de g de x por el lado derecho, como se nos pide acá que en el límite derecho equivale a 4 y en el límite izquierdo equivale a 4, entonces el límite de g de x cuando x equivale a 1, el resultado nos daría 4. Entonces podemos decir que el límite de g de x cuando x equivale a 1 sí existe.